Hoy, buenos días, vamos a hablar de uno de los procesos más profundos y más trascendentales de la historia de la humanidad. Con lo cual, bueno, no voy a explayarme en el proceso en sí, sino en las diferentes miradas que se han vertido sobre este proceso. Estamos hablando de la Revolución Francesa, que marca un antes y un después. Esas grietas que hablábamos del siglo XVIII en Francia terminan confluyendo por una serie de factores este proceso revolucionario que rompe definitivamente con el antiguo régimen y no termina de definir algo nuevo, sólido, pero sí que abre un nuevo tiempo político, un nuevo tiempo social en Europa que tendrá respuestas también contrarrevolucionarias en contra del nuevo orden que se estableció en la Revolución Francesa. Por tanto, como comentaba, voy a hablar más bien de las diferentes interpretaciones acerca del proceso. Las primeras interpretaciones surgieron de parte de los propios protagonistas, ¿no? Que lo que hacen es de cronistas, ¿no? Del momento. Lo que hacen es elaborar una crónica en base a su propia visión de lo que se estaba viviendo en esos importantes momentos de 1789, los años posteriores. El interés de esta visión de los protagonistas radica precisamente en conocer cómo fueron los hechos, pero bueno, no tiene interés historiográfico en tanto que pues bueno, a través de ello no se puede analizar el proceso, las causas, las consecuencias y el desarrollo del mismo. Bueno, la Revolución Francesa en general tiene una interpretación que parte de ideologías de derecha, ideologías que surgieron después de la Revolución Francesa, perdón, ideologías republicanas e ideologías socialistas. Y dentro de cada tendencia, pues bueno, existen diferentes variables también, ¿no? Hay gente que dentro de las corrientes ideológicas de derecha tiene unos matices, imprime otros matices, igual que las corrientes republicanas o las corrientes socialistas. En 1792 se publican dos obras sobre la Revolución Francesa, en este año ya, la historia de la Revolución de 1789 y del establecimiento de una constitución en Francia por parte de un grupo de cronistas, historiadores que se llamaban Amigos de la Libertad. Saint Etienne, líder protestante durante la Revolución, hace un compendio histórico, un relato detallado de los sucesos hasta 1792. Compendio histórico de los 3 primeros años de la Revolución Francesa es su obra, la obra de Saint Etienne. Entre el año 1796 y 1801 hay un amplio número de publicaciones con escaso valor historiográfico, como comentaba. Por ejemplo, el Vizconde de Toulouse, la historia de Francia después de la Revolución de 1789, Joseph de Maistre, que es un conservador, esta visión conservadora que ya empezaba a apuntar, también elabora algunas publicaciones. Y bueno, la historia de los emigrados, ¿no? También es importante porque su obra es una fuente de conocimiento del proceso revolucionario, muchos de ellos pertenecientes al clero, ¿no? Por tanto, tiene cierto valor para conocer, bueno, cómo era la visión de estos exiliados, de estos emigrados, muchos clérigos, sobre el proceso revolucionario. En general lo que hay es un gran determinismo histórico vinculado al establecimiento del imperio napoleónico
y la creencia de la Revolución Francesa como una obra del destino. En estas primeras interpretaciones están muy ligadas al determinismo histórico, ¿no? Al destino. El debate historiográfico en el siglo XIX es cuando empieza a tener verdadero peso científico, digamos, ¿no? Y hay una historia de la narrativa francesa relacionada con la historia liberal decimonónica, en un contexto de sucesivos procesos revolucionarios, los del año 20, 1830, 1848, que buscan exaltar la revolución de 1789, haciendo a la burguesía protagonista de, de este proceso, vaya, haciéndola protagonista de este proceso. Una familia, en esta historia narrativa francesa encontramos una familia intelectual liberal de la mano de Adolphe Thiers, Auguste, Miguet, Guissot, Michelet, Jules Michelet, y ven la historia como una defensa de su propia clase social, de la burguesía, frente a la aristocracia, ¿no? Aportan el uso de fuentes, pero no usan archivos. Historia de la Revolución Francesa, una de las obras publicada tras las olas revolucionarias de 1820. Hay un montón de títulos que se llaman igual, Historia de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, hay que ser muy finos si queremos poner alguna obra de este tipo en los procesos de oposición, por ejemplo, nos sale este tema, habría que hilar muy fino, ¿no? Pues, muchas obras se llaman igual, Historia de la Revolución Francesa. Luego algunas llevan apellido y bueno, ya la diferencian, pero la revolución, ¿no? En esta historia de la narrativa francesa también hay otra visión, que la revolución como una consecuencia inevitable de un proceso donde el tercer estado fue ascendiendo por la acumulación de riquezas y el conocimiento. En los estados generales de mayo de 1789 solo lo único que hicieron, ¿no? Según esta visión narrativa francesa, esta visión liberal, lo único que hicieron es convocar una revolución que ya estaba en marcha, ¿no? Darle un carácter oficial, ¿no? A esa revolución dentro de la convocatoria de los estados generales. El feudalismo, esta es la visión que dice que el feudalismo termina cuando lo declara la Asamblea Constituyente, ¿no? Esta corriente historiográfica liberal, de defensa de los intereses de la burguesía y demás. Bueno, aquí hay un par de obras ligadas a esta historia narrativa francesa, a esta corriente liberal. Alfonso de Lamartine, 1790-1869, vivió y este autor escribió la historia de los girondinos, una narrativa de los hechos que contribuyó, a extender ideas revolucionarias entre los jóvenes en frente de la nobleza. No tiene rigor histórico esta obra, tampoco la de Jules Michelet, bueno, los orígenes de, de la historia social, bueno, si se quieren citar en algún momento, pero bueno, son obras que carecen todavía de rigor historiográfico. Más adelante ya empiezan a ganar peso y científico, digamos, ¿no? Más rigor. La historia narrativa fuera de Francia tiene un mayor atisbo de objetividad, ¿no? Precisamente por esa visión alejada del proceso, de los hechos. Por ejemplo, Thomas Carlyle, el escocés, La Revolución Francesa, una historia, 1837. Valora la Revolución Francesa por lo que destruyó el pasado. Hace un análisis sobre la explotación de las clases populares en el antiguo régimen. La Revolución Francesa supuso la victoria de la anarquía desencadenada contra la corrupta y gastada autoridad. Esto es lo que dice Thomas Carlyle, ¿no? Escocés.
Luego Fichte y Georg Hegel, de Alemania, miembros de la Ilustración alemana. El primero es un romántico, defensor de la Revolución Francesa, seguidor de Rousseau, y habla de la legitimidad del pueblo como propietaria de la soberanía nacional. Y Hegel es de la escuela alemana de Derecho y ve la Revolución Francesa, entiende la Revolución Francesa como la culminación de toda experiencia anterior que anuncia el progreso de la industria y de la economía. Y bueno, por último, en el debate historiográfico del siglo XIX hay que hablar de la historia explicativa. Hemos hablado de la narrativa francesa, la narrativa fuera de Francia, no más objetiva, y la explicativa. Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. En 1856 escribió esta obra, este autor. Es el primer análisis profundo de los acontecimientos, por eso cito la fecha, ¿no? Mediados del siglo XIX ya. A medida que se va avanzando se va ganando en rigor historiográfico. Delimitó con precisión los conceptos de antiguo régimen y de prerevolución. Consideraba innecesaria la Revolución Francesa. Esta es la interpretación que hace, pues el antiguo régimen ya estaba en un proceso de evolución, de cambio dentro de su propio sistema. Lo que viene a decir que, bueno, la revolución apareció por, la falta o por la necesidad de acceso al poder político del poder económico que tenía la burguesía, ¿no? Una tesis muy extendida. Y que así se lo transmitimos también al alumnado de secundaria, ¿no? Entre otras causas fue porque la burguesía tenía poder económico y no tenía poder político. En parte es así, pero bueno, nosotros tenemos que profundizar mucho más. ¿Qué aporta novedoso, aparte de esta visión más profunda de los acontecimientos, Tocqueville? Bueno, pues utiliza datos de archivo muy importantes, hasta entonces no se utilizaban, y pone el estudio de la historia de la administración de Francia al servicio de la comprensión del proceso revolucionario. Muy importante la historia de la administración, ¿no? De ahí que llegar a la conclusión de que el antiguo régimen ya estaba evolucionando en la administración, en los edictos, los decretos y demás, que es la investigación que lleva a cabo, ¿no? En la línea investigadora que lleva a cabo, pues bueno, ya apunta a eso, a una evolución de la monarquía absoluta y del orden del antiguo régimen, que se acelera por el ansia de poder político de la burguesía. ¿Qué más dice Tocqueville? Bueno, pues muy importante su obra, El antiguo régimen y la revolución, ¿no? Y habla que la revolución fue por este ansia, ¿no? Como comentaba, de la burguesía, por una confluencia de hechos políticos, sociales y económicos. Luego otro autor es Gassanak, durante el Segundo Imperio, vivió entre el año 1806 y 1880, dice que, bueno, desmitifica un poco la Revolución Francesa y que es Bonaparte el constructor de la Francia moderna. Hippolyte Taine, ¿no? En esta historia explicativa del siglo XIX, habla de la Revolución Francesa como un fenómeno reducido geográficamente a Francia. No tuvo ningún otro reflejo fuera de Francia. Bueno, es discutible, pero era las conclusiones que llegó Taine, Hippolyte Taine. Creo que lo digo bien, no lo sé. El debate historiográfico en el siglo XX. Bueno, tenemos una historiografía científica, unas tendencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el bicentenario y su eclosión historiográfica, y bueno, y algunas tendencias historiográficas contemporáneas.
el momento actual. Vamos a ver cómo empieza el siglo XX. La historiografía científica, por un lado, tenemos el positivismo, ¿no?, que es la reacción al irracionalismo, el romanticismo del siglo XIX, digamos, ¿no? Aquí hay un gran autor que se identifica con esta corriente, que es Alphonse Aulard. Y él lo que busca es la objetividad del hecho histórico. Pone el foco en Danton y estos positivistas, y a Robespierre le ven como un retrógrado, ¿no?, como personaje retrógrado al que no prestan demasiada atención. El carácter político de la obra de Alphonse Aulard, el máximo representante del positivismo, buscaba la consolidación de la Tercera República Francesa, el contexto en el que vivió, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pone un poco, la interpretación de la Revolución Francesa, un hecho reciente, lo pone un poco al servicio de la consolidación de la Tercera República, en la que vivió. Philippe Alphonse Aulard. Objetividad, búsqueda de la objetividad, de la importancia de Danton frente a Robespierre, carácter político de su obra, buscando consolidar la Tercera República. El materialismo histórico, que es la concepción marxista de la historia, ¿no? La concepción material, ¿no?, la economía como motor fundamental de la historia, ¿no?, el fijarse en los hechos materiales por encima de cualquier otro elemento de la historia para describirla, para interpretarla. Jean Jaurès, socialista, tiene una obra que se llama Historia socialista de la Revolución Francesa. Es la primera, y la importancia que tiene esta obra es que es la primera perspectiva económica con la que se acerca a la Revolución Francesa, incluyendo aspectos sociales como la lucha entre la burguesía y el proletariado, sin haber desarrollado una conciencia de clase aún estos últimos. Albert Mathieu, otro representante del materialismo histórico, aporta la erudición científica de la universidad. Era un académico de universidad, interpreta la Revolución Francesa en función de la sociedad y de la economía. Es el foco económico. A partir del año 1917 surgen una serie de autores de la Revolución Rusa, ¿no?, como Pierre Gasot. La Revolución Francesa, la primera. Pierre Gasot lo que hace es la primera revisión crítica de la Revolución Francesa o de la historia de la Revolución. Muestra los resortes de una minoría que organiza la Revolución Francesa. Para Pierre Gasot es una minoría la que organiza toda la revolución. Y el gran historiador Lefebvre tiene un punto de vista social, ¿no? La burguesía es la que hizo la revolución, y hay diferentes grados de alianza entre burguesía y proletariado, aún sin conciencia, ¿no?, de ser proletarios. La Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial hay una nueva corriente de historiadores que se acercan a la Revolución Francesa de una manera, con una visión distinta hasta lo que se había conocido en ese momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tiene diferentes, después de la Segunda Guerra Mundial hay diferentes vías de estudio. La primera es una vía de estudio por parte de historiadores conservadores que ven la Revolución Francesa como un accidente lamentable, obra orquestada por masones y por criminales de toda índole. Ahí meten en el saco a todos los que consideran que organizaron la Revolución Francesa, ¿no? Masones y criminales, ¿no?, como si fueran prácticamente sinónimos, ¿no?, en la visión de estos conservadores después, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y hay una serie de divulgadores del proceso y de los hechos. Aumenta esta corriente divulgativa
¿no? Que pierde mucho en erudición, gana en divulgación, pero pierde en erudición, en profundidad. Está bien, ¿no? Acercar la historia al público general, pero siempre hay que intentar no perder, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Ahora hay cantidad de publicaciones, yo he participado de alguna y bueno, que son artículos muy breves, muy están bien a un nivel muy básico, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que saber de historia, ¿no? Está bien para acercar la historia a gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, pero bueno, siempre hay que invitar a profundizar un poquito más, ¿no? No solo una historia de los hechos, sino profundizar también en los procesos o invitar a profundizar o poner de manifiesto esos procesos, ¿no? Esos componentes sociales y no solo hablar de Robespierre, de la guillotina, bueno, de las fases y demás, sino por qué surgieron esas fases, qué condiciones de vida tenían, ¿no? Los burgueses, que parece ser que lideraron la revolución, ¿no? Hablar también de otras corrientes que creen que esto fue organizado por unas élites para derrocar definitivamente al antiguo régimen, qué papel tuvieron la aristocracia, bueno, hacernos invitar a la reflexión. Yo creo que siempre es bueno, aunque estemos divulgando a nivel general, siempre es bueno invitar a a la reflexión, no lanzar ahí unos cuantos hechos, ¿no? Ordenados cronológicamente y está, sin más. En eso consiste el trabajo del historiador, es muy complicado conseguir el equilibrio entre divulgar para un público general, ¿no? Para un público generalista y no perder cierta capacidad de reflexión, por lo menos de apuntar a mayor profundidad, ¿no? De invitar, ¿no? Hay grandes maestros, ¿no? Hay gente muy buena, que son capaces de acercar la historia de una manera rigurosa, ¿no? El estudio científico de la historia sin perder ese hilo que une con un público generalista, ¿no? Saliendo, digamos, del despacho, ¿no? De los ambientes académicos y llevándolo a la calle. Gente muy buena, con mucha capacidad para hacerlo. Seguimos con estas tendencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Está Ernest Labrousse, de la Escuela de los Annales, que también está muy relacionada con la visión materialista de la historia, ¿no? Hay una observación económica de la historia, ¿no? En la obra de Labrousse, estudió la evolución del hambre y los niveles de prosperidad a través de la curva de los precios del siglo XVIII, así como la promoción de la burguesía a través de la prosperidad del siglo XVIII. Con lo cual, establece una relación entre la toma de la Bastilla y el precio máximo del pan, que era el alimento básico para la mayoría de la población. Es muy interesante este punto de vista, este enfoque, ¿no? Este enfoque, porque al final el bolsillo es lo que escueza a la gente, ¿no? Eso es así, lo que lleva a la gente a salir a la calle es cuando aprietan los zapatos, ¿no? Y en este caso él lo que hace es buscar ese momento álgido de precios del pan, de miseria, ¿no? Y lo relaciona con la toma de la Bastilla, ¿no? Coincidió, con lo cual él ya hace una interpretación, ¿no? Una relación directa entre cómo va evolucionando el hambre y los niveles de prosperidad de la burguesía y cómo ambos elementos confluyen en este proceso revolucionario. Hay una corriente que habla de revolución occidental o atlántica, como Roswell Palmer y Godesot. Hablan de un inicio de la Revolución Atlántica en 1763 en las colonias británicas, que se extendió luego más tarde por Suiza, por los Países Bajos, antes de saltar a Francia, ¿no? Cree que la Revolución Francesa tiene su origen, estos autores, ¿no? Los atlantistas, digamos, tienen su origen en América, ¿no? En el proceso de independencia de las colonias británicas en América, en la cual participó
participó Francia, Luis XVI. También España, con Carlos III. Tuvo un papel muy importante apoyando a las fuerzas que se querían independizar de Gran Bretaña, a los colonos ingleses, ¿no? La zona del sur de Estados Unidos, lo que es hoy Estados Unidos, Mississippi, por ahí hubo unos grandes, importantes episodios, ¿no?, de los españoles. Los franceses ahí echaron el resto de las arcas. Y bueno, esto parece ser, según algunos autores, que fue determinante también, o fue un hecho muy importante para contribuir a esta explosión del proceso revolucionario. Los marxistas más puros, como Albert Soubul, seguidores de Lefebvre, analizan el fondo socioeconómico del movimiento revolucionario. La Revolución Francesa fue el modelo de la revolución burguesa, ¿no?, para estos marxistas. Esto es el principal concepto que tenemos que tener claro, ¿no?, de estas corrientes historiográficas después de la Segunda Guerra Mundial. Para los marxistas, el modelo de Revolución Francesa fue el modelo de la revolución de la burguesía, ¿no?, que acabó con el feudalismo, ¿no?, y que dio acceso al poder de la burguesía y estableció un poder nacional central basado en la soberanía popular. Alfred Cockburn, de la Universidad de Londres, tiene una obra muy importante que se llama El mito de la Revolución Francesa, y además dio una conferencia muy polémica que que dio lugar a intensos debates centrándose más en la orientación política que en el conflicto de clases, lo que originó el triunfo de la burguesía. Y él viene a decir, lo polémico de su teoría es que la Revolución Francesa lo que hizo fue parar el proceso de avance del capitalismo, ¿no?, la puesta en marcha del sistema económico y social capitalista, ¿no? Rechaza que la Revolución Francesa supusiera la sustitución del feudalismo por capitalismo. Al contrario, él cree que lo que hizo fue retrasarlo. Bueno, hay otra corriente después de la Segunda Guerra Mundial, de autores como George Taylor, François Furet, que hablan de la Revolución Francesa como culminación de una toma de conciencia, ¿no?, una alianza provisional entre las clases dirigentes, ¿no? La obra de George Taylor, Los orígenes no capitalistas de la Revolución Francesa, él habla de revolución política, y François Furet, Pensar la Revolución Francesa, de su obra, hay una reinterpretación del proceso revolucionario. Fue la primera revolución de la Ilustración aristocrática y burguesa, seguida de una revolución popular, violenta y retrógrada. Bueno. En el año 1989, el bicentenario, hay una eclosión historiográfica, ¿no?, al respecto. Suele pasar en los centenarios, los bicentenarios de los procesos revolucionarios o de otros procesos históricos, siempre hay un auge de publicaciones, ¿no?, y demás, es normal. Y aquí la novedad es que se introduce el debate revisionista, ¿no? Las principales aportaciones son las obras de divulgación, un enriquecimiento sobre algunos aspectos aún ocultos de la Revolución Francesa. Por ejemplo, el estudio de la brutalidad en la época del terror y la represión de la revuelta de 1793. Y en la actualidad, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues en la actualidad las corrientes son dispersas, confusas, aunque son ricas en
en propuestas hay una indefinición, ¿no?, de las teorías y cierto escepticismo respecto a la Revolución Francesa. Hay cierta vuelta, se retoma de alguna manera la narrativa libre de ideologías, esto que os comentaba, ¿no? Más una labor divulgativa para un público más generalista. De esto encontramos un montón de obras y de artículos en revistas de historia generalistas y bueno, pues esto tiene su cara positiva, ¿no? Acercar la historia, pero se pierde en rigor y en indefinición y demás. La Revolución Francesa sigue ofreciendo mucha creatividad, ¿no?, para los historiadores, buscando nuevos enfoques y demás. Es lo bueno que tiene esta indefinición contemporánea, ¿no? Ya no es o soy de la corriente marxista o una corriente más liberal o más apegada a los hechos, a la narración, ¿no? Ahora ya, pues, bueno, se mezcla todo un poco y esto lo bueno es que da lugar a la creatividad, ¿no?, intelectual, ¿no? La gente que está en el mundo académico investigando la historia y bueno, pues busca enfoques novedosos que hasta ahora se han tratado de una manera muy superflua o no se han tratado, ahora está muy en auge. Por ejemplo, el papel de las mujeres en la Revolución Francesa, ¿no? Es muy importante también ponerlo de manifiesto, ¿no? Que, que, ¿Qué hicieron las mujeres? Ahora veremos algo así un poco por encima, pero veremos algo para abrir apetito, ¿no? Y buscar obras al respecto y invitar a la reflexión. Y bueno, pues eso, la actualidad, creatividad, ¿no? En definición, escepticismo, algunos autores, todavía algún marxista como Henry Heller, que recupera las tesis socioeconómicas que consideran la Revolución Francesa como una revolución burguesa y capitalista, ¿no? Acentuando el papel director de la burguesía dentro de este proceso revolucionario. Michel Viard, otro autor contemporáneo que habla de la Revolución Francesa como una historia siempre viva. La Revolución Francesa, una historia siempre viva. Esa es la obra, perdón. Que los apuntes que tengo a veces, sí, estos son mis apuntes, a mano. Yo escribo a mano muchísimo, sobre todo a la hora de tener que asimilar cosas. Hay una relación directa y os lo recomiendo mucho y es bueno que trabajemos con el alumnado la escritura manual, que sigamos trabajando y que no pierdan esa costumbre de escribir a mano, porque hay una relación directa entre escribir a mano y asimilar conceptos, mano y cerebro, ¿no? El cerebro ordena la mano y demás. Hay estudios muy buenos neurológicos que hablan de ello. Y a mí hasta ahora me está funcionando bastante bien, ¿no? Es cansado, ¿no? Hay que hacer ejercicio de mano, pero bueno, a la hora de enfrentarnos a un ejercicio de oposición, por ejemplo, pues viene bien ir entrenado, ¿no? Porque ahí son 2 horas y escribir. Y bueno, pues la mano te puede jugar una mala pasada, ¿no? Principales contenidos del debate, ¿no? Hemos visto el siglo XIX, el siglo XX, ¿no?, la historiografía, y ahora vamos a ver en qué se centran los principales contenidos del debate bueno, por un lado la revolución, si es una revolución ceñida geográficamente al ámbito francés, o es una revolución que salta y que tiene que ver con el occidente europeo en general. Vamos a hablar el debate sobre las causas y el debate sobre las fases, ¿no? En primer lugar, Revolución Francesa, Revolución Occidental. ¿Qué fue la revolución? ¿Dónde trascendió de ese ámbito? Estas son las preguntas que se hace la historiografía, los historiadores, ¿no? Por ejemplo, Antoine Barnave, de finales del siglo XVIII, fue un político en la Revolución
y cree que la Revolución Francesa estuvo en la cúspide de una revolución europea. Bueno, tiene el valor que tiene porque fue uno de los protagonistas. Entonces, bueno, la historia siempre gana en perspectiva si te alejas un poco del proceso. No puedes hacer un análisis si eres partícipe de él. Muy certero, puedes hacer un relato de lo que está sucediendo, pero un análisis estás haciendo ahí un juego de futurista, digamos, ¿no? Efectivamente. Heinrich von Sybel analiza la Revolución Francesa desde un punto de vista internacional, la historia de Europa durante la Revolución Francesa. Y bueno, partiendo de Lefebvre, hay autores como Palmer y Godedot en los que acepta la idea que la Revolución Francesa responde a factores que coinciden con la Revolución Americana, como comentaba antes, ¿no? Estos atlantistas, aquí hay un enlace con lo de la Revolución Atlántica, ¿no? Como consecuencia del aumento del poder económico del tercer estado de la mano de la burguesía, el aumento de las riquezas y del conocimiento, ¿no? En esta burguesía. La revolución fue más global, más allá de Occidente, y se extiende por Europa y América desde el año 1770 hasta el año 1848, ¿no? 80 años de revolución, ¿no? Para estos autores, a un lado del Atlántico y en toda Europa occidental. John Rudet es un marxista británico y opone la tesis atlántica en su obra La Primera Europa Revolucionaria. Es seguidor de Lefebvre, ¿no? Y habla de la revolución desde abajo, ¿no? Es su idea base, digamos, ¿no? La revolución desde abajo, no es de esas élites que hablan otros autores. Jacques Solé defiende una revolución global, que falleció en el año 2016, es bastante contemporáneo. Defiende una revolución global, pero es más moderado, digamos, ¿no? Matiza algunos aspectos, ¿no? Como la conciencia de la élite cultivadora de las diferencias sociológicas y culturales de las distintas regiones. Bueno, matiza. No es lo mismo ser de una parte de Europa que ser de otra, ¿no? En esta revolución global, ¿no? Hay mayor intensidad en unas que en otras. Esto es lo que dice Jacques Solé, básicamente. El debate sobre las causas, bueno, hay dos tendencias. Una que dice que fue voluntad de un grupo de personas, fruto de un complot elaborado y planificado, ¿no? Estas tendencias conservadoras que hablan de una revolución de una élite de masones, ¿no? Y otra tendencia que habla de una derivación de la fuerza de los hechos, ¿no? Por la característica de las estructuras sociales, económicas e ideológicas, basándose en las narrativas de Tocqueville, los marxistas Jaurès, Mathieu, Solul, Lefebvre y la escuela de los anales de Labrousse. Muy esquematizado, dicen que la base social de la Revolución Francesa en la sociedad estamental que genera diferencias entre los privilegiados, nobleza y clero, y el tercer estado, que no era para nada homogéneo. Ahí estaban tanto burgueses como los sans-culottes, ¿no? Que los llamaban así, ¿no? Los sans-culottes eran los que iban con calzón largo, vestían con calzón largo de trabajo, ¿no? El proletariado, digamos. La revolución, para todos estos autores que hablan en general con los matices de cada uno de ellos de una derivación de la fuerza de los hechos, la revolución fue el choque principal entre dos clases sociales, que eran la aristocracia por un lado y la élite del tercer estado, el estado llano, que es la burguesía. Fue el choque entre aristocracia y burguesía. Labrousse analizó la estructura económica, como hemos visto, diseñada para un estado ideal y en paz.
con la Guerra de los 7 Años y la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se superaron tanto la capacidad económica como la capacidad fiscal del Estado francés, lo que propició el condicionante para la Revolución Francesa. Y aquí podemos enlazar con el autor, era Labrousse, con Labrousse, claro. Bueno, es que lo he citado antes, ¿no? A Labrousse, aquí, con la teoría que habla de la toma de la Bastilla y analizado con que coincide justo con el alza de los precios. Bueno, Maciez insiste en el movimiento de ideas, la historia de las mentalidades, la ilustración fue la causa de la primigenia del conflicto revolucionario, ¿no? Maciez, otro de los marxistas. Labrousse, recordemos, ¿no? El alza de los precios, toma de la Bastilla, la estructura económica no es adecuada en un contexto de guerras constantes a las que tiene que hacer frente y el Estado colapsa, ¿no? Y ahí está el germen de esa revolución. Para Maciez el germen está en la ilustración, ¿no? Pero bueno, en general todos coinciden que es una derivación de la fuerza de los hechos. Y en cuanto a las fases revolucionarias, aquí hay un autor de la Escuela de los Annales, Braudel, ¿no? Que propone un esquema que aún hoy en día es aceptado. Primero, la revuelta de los privilegiados, la prerevolución que finaliza con la convocatoria a los Estados Generales en el año 1789. En segundo lugar, hay una revolución de mano de los moderados que en la época de la Asamblea Constituyente, en el año 1789 hasta el 91. La monarquía en la época de la monarquía parlamentaria de la Constitución del año 1791. Una tercera fase en el que la revolución cae en manos de los exaltados. En la época de la Convención Nacional, la toma del poder, que toman el poder en el año 1792. Todos los dirigentes jacobinos. Es el periodo del terror. Desde el año 93 al año 94, la ejecución de Luis XVI fue en enero del año 1793, dirigida por Robespierre, al frente del Comité de Salvación Pública. Poco a poco fueron guillotinando a todos los que consideraban enemigos de los jacobinos, a la nobleza, al clero, un destacado miembro de la montaña, otro de los grupos que había en esa asamblea constituyente, los girondinos, los santonistas y por último al propio Robespierre. Luego hay una reacción, una cuarta fase, que es una revuelta contra los exaltados, en el que la burguesía toma el poder tras ejecutar a Robespierre. Es la reacción del Termidor. La convención redujo los poderes del comité y se firmó la paz de Basilea en el año 1795, la época del terror blanco. Y una quinta fase en la que hay una institucionalización, una plasmación del poder personal. El directorio surge con la nueva constitución del año 1795, la época del consulado entre el año 1799 y 1804, el golpe de estado de Napoleón del año 1799, previo al consulado, luego el consulado y luego el primer imperio napoleónico desde el año 1804 a 1814, las guerras napoleónicas que terminan en el año 1815. En ese contexto de imperio napoleónico. Luego, la interpretación de la historiografía sobre las repercusiones del fenómeno revolucionario. Ya con esto voy a ir terminando el vídeo, ¿no? Si fue revolucionario el proceso o no, lo fue. Aquí están los liberal socialistas, ¿no? Entienden que la Revolución Francesa transformó profundamente las bases socioeconómicas y políticas de la población. Los revisionistas, por su lado, dicen que no hubo un cambio social inmediato y profundo. Este cambio vino de la mano de la industrialización, más bien, ¿no? Y bueno,
y todos tienen en común que las consecuencias fueron irreversibles en la realidad política y social de la Europa de finales del 18 y principios del 19. Hubo unas consecuencias irreversibles, ¿no? No hubo un antes y un después, en eso coinciden todos. Subol dice que el proceso destruyó a la aristocracia en sus privilegios y en su preponderancia socioeconómica, ¿no? Y política, sobre todo al abolir el tejido feudal y marcar el inicio de la transición al capitalismo. No fue un cambio, una transición drástica, sino que fue un cambio lento, complejo y un proceso complejo de desintegración, ¿no? Que marcó un antes de la Revolución Francesa y que se consolidó después de esta. Sentó la base del constitucionalismo moderno. La separación de poderes, ¿no? La soberanía nacional, la independencia de las colonias americanas, ¿no? Y demás. Y bueno, y en cuanto al papel de las mujeres, pues la participación, aunque fue muy intensa, no está reconocida. Por eso digo que es un tema en el cual, aunque están surgiendo publicaciones, hay que seguir investigando más para saber qué hicieron, qué pasó con las mujeres, cómo concebieron, qué aportaron a la revolución, cuál fue su rol en todo este proceso. La introducción de derechos civiles y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos franceses. Ciudadanos solo afectó a los hombres, ¿no? En esto están de acuerdo la gente que los historiadores historiadoras que lo han investigado. En el año 1789, en la elaboración de los derechos del hombre, no se aborda la cuestión de la mujer por la Asamblea Constituyente. De hecho, hay una prohibición de participar en asuntos públicos. Se deriva a las mujeres a su mero perfil doméstico. La mujer, en general, hay un consenso a día de hoy, a falta de mucho investigar, ¿no?, al respecto, que luchó por reivindicaciones propias de su condición humana, ¿no?, de su papel como mujer. Las sans-culottes vivían la cotidianidad de la dureza de la vida, ¿no? De comprar el pan, de sacar adelante a las familias, ¿no? Las mujeres de la burguesía estuvieron más volcadas ciertamente en estos asuntos políticos, ¿no? Digamos que tenían el estómago, las cuestiones del estómago las tenían llenas las mujeres de la burguesía, con lo cual se preocuparon de las cuestiones políticas. Las sans-culottes tenían el estómago vacío y era la principal preocupación. La burguesía, las mujeres burguesas, encontraron un aliado en el marqués de Condorcet y un enemigo en Rousseau. Olympe de Gouges es la más importante mujer revolucionaria, una precursora del feminismo que fundó la Sociedad Popular de Mujeres, y la declaración, esta es su obra principal, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Estuvo enfrentada a Robespierre y murió guillotinada, ¿no? Como todo el que se enfrentaba a Robespierre en ese momento. Fundaron clubes, llevaron a cabo tareas filantrópicas, defendieron el papel de la Iglesia, ¿no? Fueron las que sostuvieron esa necesidad espiritual de mucha gente en tiempos tan difíciles y tan convulsos y tan terroríficos, ¿no?, que debieron ser, ¿no?, para una amplia capa de población. Esa necesidad espiritual, pues bueno, en gran parte las mujeres la sostuvieron. Y Napoleón, cuando consolida su poder imperial, digamos, en su Código Civil consagra a las mujeres como seres supeditados a los hombres. Esto es muy importante. Y nada más, con esto termino. Invitar a la reflexión, por supuesto, faltaría más. Hay que reflexionar siempre. Sobre todo voy a citar algunos autores, a ver si encuentro alguno de todos los que tengo por aquí apuntado.
Bueno, se puede acudir en esto, hay un montón de publicaciones en la Asociación de Historiadores Contemporáneos, por ejemplo. Ahí encontramos en su revista, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero ahí hay un montón de publicaciones sobre la Revolución Francesa. Marc Bloch, ¿no? Es un historiador al que podemos recurrir, ¿no? En este caso, a su obra Historia, Introducción a la Historia, por citar así uno de los más relevantes. Bueno, alguna obra de Lefebvre, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de él, ¿no? Por ejemplo, Ferrer, El papel de la mujer en la Revolución Francesa, la revista de Historia, Clio, Tendencias historiográficas actuales, editado por la UNED, ¿no? Quesada, Casado, Andreu y Giral, ¿no? Son los autores, por citar algunos. Y luego Tussart, Historia de las ideas políticas, por ejemplo, ¿no? Muy recurrente también. Y bueno, la Universidad Complutense de Madrid tiene unas publicaciones de historia moderna y contemporánea también bastante aceptables, así como la UNED también. Bastante buenas, muy buenas, ¿no? Ahí podemos encontrar artículos de mucha profundidad a la cual estudiar mejor las tendencias historiográficas. Y bueno, pues estos son mis apuntes. A veces me quedo ahí un poquillo trabado porque no me cuesta trabajo transmitir lo que tengo aquí escrito, pero bueno, nada más, hay que invitar a la reflexión, a la lectura, visualizar vídeos, ¿no? Conferencias y demás sobre todos estos temas que estoy tratando, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos y todas. Chao.